Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Los misterios del reino de los cielos y Cristo. Abramos Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, versículo 11, está escrito: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús nos habla de aquellos a los que se les permite conocer los misterios del reino de los cielos y de aquellos a los que no se les permite. Entre muchos misterios del reino de los cielos, hay un misterio que debemos conocer hoy. Es comprender y conocer el misterio de Dios, esto es, Cristo. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué podemos conocer? La Biblia dice que conocer el misterio de Dios es comprender y conocer a Cristo que vino a esta tierra en cuerpo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Una vez que conozcamos a Cristo, ¿qué recibiremos de Él? Veamos el versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Creo que todos los miembros de la familia celestial deben ser capaces de conocer a Cristo y poner en práctica sus enseñanzas. Por esta razón, Dios hizo que las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia fueran parábolas. Dios vino a esta tierra de incógnito y habló en parábolas para encontrar a sus hijos perdidos y guiarlos al reino de los cielos. ¿Acaso no vivimos en la época en la que Dios vino a esta tierra de incógnito, buscando a sus hijos uno por uno? Por eso llamamos a esta época la época del Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzó la época del Espíritu Santo? La parábola de la higuera se cumplió con la independencia de Israel en 1948. Así, la obra de salvación en la época del Espíritu Santo comenzó después de este acontecimiento. Entonces, debemos tener sabiduría para conocer a Cristo que vino en la época del Espíritu Santo. Si no recibimos a Cristo, nunca entenderemos los misterios del cielo que Cristo nos revelará. Sin ir más lejos, ¿no es el día de reposo algo tan natural para nosotros desde que hemos recibido las enseñanzas del Padre y de la Madre celestiales? Es natural que celebremos la Pascua y observemos la regla del velo en la cabeza. ¿Acaso no es natural para nosotros ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sin embargo, para las personas del mundo es muy difícil entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué no conocen los misterios del reino de los cielos? Porque no les es dado conocerlos. En cambio, Dios ha permitido ese conocimiento a su pueblo. Por eso, para nosotros es muy fácil entender las verdades de Dios, mientras que para la gente del mundo le es muy difícil entenderlas. Cuando Jesús explicó a la gente sobre el maná del cielo, es decir, el pan de vida, muchos de los que le habían seguido dijeron: esto es muy difícil de entender, no podemos aceptar lo que está diciendo. Entonces dejaron a Jesús y ya no andaban con él. Podemos encontrar esta escena en Juan capítulo 6. Hoy, abramos nuestros oídos espirituales que Dios nos ha permitido y escuchemos con atención la palabra del agua de la vida de Dios. A partir de ahora conozcamos a través de la Biblia a Cristo que aparecerá en la última época del Espíritu Santo. Veamos Apocalipsis capítulo 5. En capítulo 5, versículo 1 está escrito: y vi a la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esta es la revelación que el apóstol Juan tuvo en una visión. Para que el pueblo de Dios reciba la salvación, todas las verdades escondidas en la Biblia deben ser reveladas completamente. Sin embargo, ¿qué ocurre con estas verdades? Está escrito que están selladas para que nadie pueda conocerlas. Cuando el apóstol Juan vio esta escena, se le rompió el corazón, pensando, entonces, ¿quién podría ser salvo? Mientras Juan lloraba, uno de los ancianos se acercó y le dijo, continuemos con el versículo 3, una vez más. ¿Había alguien que pudiera abrir el libro? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos consoló al apóstol Juan diciéndole que solo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, tenía la autoridad y el poder para abrir la palabra de Dios, la verdad de vida. Entonces, ¿quién es la raíz de David? Veamos quién es la raíz de David en Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 está escrito, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy... ¿Quién es Jesús? La raíz y el linaje de David. En Apocalipsis capítulo 5 dice, la raíz de David abrirá el libro y desatará sus 7 sellos. En otras palabras, ¿quién debe venir para que el misterio de Dios sea revelado completamente? Jesucristo. La raíz de David debe venir. Entonces, ¿será Jesús en su primera venida? Cuando el apóstol Juan vio esta revelación, ya habían pasado unos 60 años desde la primera venida de Jesús, que nació en Belén y llevó a cabo su ministerio en Nazaret y ascendió al cielo. Por lo tanto, Jesús mencionado aquí no es Jesús en su primera venida, sino Jesús en su segunda venida. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a Jesús que vino a esta tierra por segunda vez? Hoy en día hay muchos falsos cristos que dicen ser Jesús en su segunda venida. ¿Cómo podemos conocer al verdadero? Según Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Dicho de otro modo, todas las respuestas se encuentran en la Biblia. A menos que Cristo venga por segunda vez, los 66 libros de la Biblia nunca podrán ser abiertos y la humanidad nunca podrá encontrar la verdad, es decir, el camino para volver al reino de los cielos. Lo podemos entender claramente a través de la revelación del apóstol Juan, ¿verdad? Dios ha relacionado la verdad sobre la segunda venida de Cristo con la profecía sobre David. Veamos esta profecía escrita en Ezequiel capítulo 34. Veamos la profecía en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Cómo se cumple esta escena de Ezequiel capítulo 34? Cuando Jesús vino a esta tierra, proclamó el Evangelio, la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, a todas las naciones del mundo. Resucitó de entre los muertos
y les dio a sus discípulos las pruebas de su resurrección. Entonces, al 40º día, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio muy fervientemente, con la gran fe de que ni siquiera la muerte tenía poder sobre Cristo, y con la esperanza en el reino de los cielos que les había dado Cristo. Con la resolución de llevar a toda la humanidad al mundo venidero, el reino de los cielos que Cristo les enseñó, fueron de pueblo en pueblo proclamando el reino de los cielos. En otras palabras, predicaron. Con el corazón ardiente, predicaron el Evangelio no solo a sus vecinos, sino también a las regiones lejanas. Aunque los miembros anunciaban el Evangelio con diligencia durante la época de la Iglesia primitiva, después de 100 o 200 años, la gente comenzó a perder el espíritu de fe hacia Cristo. Entonces, en el año 321 después de Cristo, el día de reposo fue abolido. En ese momento, había una religión llamada mitraísmo, que creía en el dios Sol, y era la principal religión de Roma. Como el cristianismo, también lo practicaban muchas personas en Europa y Asia. Los gobernantes trataron de integrar los asuntos religiosos en la política. En este proceso apareció el culto dominical. Seguidamente, ¿qué desapareció en el 325 después de Cristo? La Pascua fue abolida. Tal como está profetizado en Ezequiel capítulo 34, las ovejas de Dios se dispersaron por todos los montes y collados altos. Sin embargo, como no había pastor que las cuidara, eran devoradas por los animales salvajes. Todas las almas abandonadas eran arrebatadas por Satanás. Después de la Edad Oscura, ¿quién debía venir para resolver todos estos problemas? El profeta Ezequiel profetizó que todos estos problemas se resolverían cuando apareciera el David profético. Veamos esa escena. Veamos capítulo 34, versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Como no había nadie que buscara sus ovejas, ni tuviera la fuerza para cuidarlas, se profetizó que Dios mismo vendría a esta tierra en cuerpo. Veamos versículo 9. En el versículo 9 Dios dice: Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Aquí, el día del nublado y de la oscuridad se refiere a los últimos días. Dios dijo que, en los últimos días, Él mismo buscaría a sus ovejas. Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas, es decir, Dios será el pastor de sus ovejas. Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Como no había un verdadero pastor que cuidara de las ovejas, Dios profetizó que Él mismo vendría a esta tierra en cuerpo y cuidaría de su rebaño. Él mismo llevaría a cabo esta obra. Pasemos al versículo 23.
En el versículo 23 está escrito: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo. ¿Quién es? David. En el versículo 15 Dios dijo: yo apacentaré mis ovejas. Y en el versículo 23 Dios dijo: levantaré sobre ellas a un pastor, a mi siervo David. Continuemos. Él las apacentará y él les será por pastor. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Según este versículo, Dios mismo vendrá a esta tierra en el día del nublado y de la oscuridad, es decir, en los últimos días. Él apacentará sus ovejas y será su pastor. ¿En qué nombre vendrá a esta tierra? Vendrá en el nombre de David. Esta profecía fue escrita unos 450 años después de la muerte de David. Esto significa que David, que murió mucho tiempo atrás, resucitaría y guiaría al pueblo de Dios en los últimos días. ¿A quién se refería David según Apocalipsis capítulo 22, versículo 16? Se refería a Cristo en su segunda venida, el que cumplirá todas estas obras. Como están familiarizados con Hebreos capítulo 9, versículo 28, ¿por qué vez aparecerá Cristo para salvar a los que le esperan? Está escrito que aparecerá por segunda vez. A través de estas palabras podemos entender que, a menos que Cristo venga a esta tierra en la carne, no habrá nadie en la tierra que pueda abrir el camino al reino de los cielos para la humanidad. En Ezequiel capítulo 34, versículos 15 y 24, está escrito que Dios mismo vendrá a esta tierra en el nombre de David. Pasemos al capítulo 37. En el capítulo 37, versículo 24, está escrito: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, que harán, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Esto quiere decir que las leyes y decretos de Dios no se guardaban antes de la aparición de David. Solo después de que David aparezca, el pueblo de Dios podrá andar en sus preceptos, guardar sus estatutos y ponerlos por obra. ¿Qué debe hacer el que viene en el nombre de David con respecto a las leyes de Dios que se habían perdido y destruido? Debe restaurar las leyes de Dios. Solo cuando Él restaure el día de reposo, que fue abolido en el año 321 después de Cristo, y la Pascua, que fue abolida en el año 325 después de Cristo, podremos andar en los preceptos de Dios y guardar sus estatutos. ¿No es así? Antes de eso, ¿qué día adorábamos? Guardábamos el culto dominical. ¿El culto dominical es la ley de Dios? No, no lo es. ¿Desde cuándo hemos podido andar en los preceptos y guardar las leyes de Dios? Después de la aparición de David, comenzamos a guardar las leyes de Dios. ¿De quién son las enseñanzas que hemos recibido? Hemos recibido las enseñanzas de Cristo, que vino por segunda vez en el nombre de David. ¿Dónde está escrito esto? Según Miqueas capítulo 4, versículo 1, ¿qué hará Dios en los últimos días? ¿No está escrito que Dios nos enseñará en sus caminos? Según los profetas y la Biblia, ¿en qué nombre vendrá Dios a esta tierra? Vendrá a esta tierra en el nombre de David y será nuestro rey para siempre. Continuemos con el versículo 25. En el versículo 25 está escrito: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Su ministerio no termina al cabo de 5 años. Él será príncipe de ellos para siempre. Versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz. ¿Qué tipo de pacto será? Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si David no hubiera aparecido, nunca habríamos podido ser el pueblo de Dios. Esto se debía a que no estábamos en Dios ni en Sión. Sión no puede establecerse a menos que venga David, pues ¿cómo podríamos morar en Sión? ¿Cómo podríamos observar y guardar los decretos, estatutos y leyes de Dios? Antes de entrar en la verdad, antes de que nuestro Padre y Madre Celestiales nos enseñaran, no conocíamos el día de reposo. Pensábamos que el culto dominical era lo correcto. Pensábamos que debíamos celebrar la Navidad y que eran las enseñanzas de la Biblia. Pensábamos, debe estar escrito en la Biblia, ya que todas las iglesias lo guardan. Sin embargo, después de recibir la verdad, descubrimos que no había tal cosa en la Biblia. Estuvimos tan sorprendidos pensando, ¿cómo pueden observar lo que no son las enseñanzas de Dios? Ayer se dijo algo muy conmovedor durante la ponencia de un joven universitario. Cuando otros clubes de la iglesia vinieron y calumniaron nuestra verdad, nuestro joven dijo, si la Biblia nos enseña a guardar el culto dominical y la Navidad, escucharemos lo que queréis decir. Al oír esto, todos se dispersaron uno por uno, sin dejar a nadie atrás. Llegué a pensar, los jóvenes de Sión son realmente extraordinarios. ¿Cómo pueden tener tanta confianza? Es porque han aprendido de David, que está profetizado que vendrá según la Biblia. También nosotros aprendemos las enseñanzas de David, ¿verdad? Por eso Dios dijo, andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Como está escrito en el versículo 27, aquellos que no reciben al David profético no pueden ser el pueblo de Dios. Dios dará el nuevo pacto eterno a aquellos que anden en sus preceptos y sus estatutos guarden y los pongan por obra. Dios ha profetizado, les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios nos enseña claramente esta profecía. El pacto eterno y el pacto de paz se refieren al nuevo pacto, ¿no es así? Entonces, encontremos más escenas escritas por Jeremías, que profetizó acerca de aquel que traerá y establecerá el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios Jehová, en los cuales haré, ¿qué hará? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermanos, ¿les cuesta entender estas palabras? Si alguien viniera y dijera, he establecido el nuevo pacto, ¿cómo lo deberíamos reconocer? Hay muchas palabras escritas en la Biblia a través de las cuales podemos reconocer a Cristo. Sin embargo, viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Por lo tanto, ¿quién debe venir? Dios debe venir. Podremos entender todo esto cuando venga la raíz de David y nos haga saber todas estas cosas. Está profetizado que solo entonces el pueblo de Dios podrá aprender, comprender y guardar los decretos de Dios. Según Jeremías capítulo 31, versículo 31, es Dios quien establecerá el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En la época del Padre, fue Dios quien profetizó sobre el nuevo pacto. En la época del Hijo, ¿quién estableció y declaró el nuevo pacto? Según Lucas capítulo 22, versículo 20, que dijo Jesús dando a sus discípulos el pan y el vino de la Pascua, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De esta manera, mientras guardaba la Pascua, Jesucristo estableció el nuevo pacto. Jehová en la época del Padre, Jesucristo en la época del Hijo,
y Cristo Ansanjón, el nombre nuevo de Jesús, en la época del Espíritu Santo. Enseñaron completamente a sus hijos el camino de la verdad del nuevo pacto. ¿Qué pasó con el nuevo pacto? Estaba abolido, tal como está profetizado en Daniel capítulo 7, versículo 24 al 25. ¿Qué hizo Satanás con los tiempos y la ley? Satanás los cambió por completo y los abolió. ¿Quién ha de venir en una situación tan desesperada? Dios dijo, yo mismo iré, yo apacentaré mis ovejas. Según la profecía de Miqueas capítulo 4, Dios vendría en los últimos días y en Sión nos enseñaría la verdad una por una. Nos enseñaría el nuevo pacto. Por eso Dios dijo, haré nuevo pacto. Hermanos, por favor, presten atención a Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Quién establece el nuevo pacto? No podemos obviar las profecías. La verdad del nuevo pacto es establecida solo por Dios. No es algo que pueda ser establecido por un profeta o un pastor, o ser algo que uno de los miembros de la Iglesia pueda descubrir después de estudiar la Biblia. Esto no es posible en absoluto. Aunque cada año se publican numerosas tesis en los seminarios teológicos de todo el mundo, ninguna dice, debemos guardar la Pascua del nuevo pacto. ¿Saben por qué? ¿Qué está profetizado? ¿Quién puede establecer el nuevo pacto? Como ya está profetizado que solo Dios puede hacer tal obra, nadie más podría hacerlo. Continuemos con el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos. ¿Qué será Él? Será por Dios, y ellos me serán por pueblo. Está escrita la misma profecía en Ezequiel capítulo 37. En Jeremías capítulo 31, Dios enfatiza el nuevo pacto y dice al pueblo que está en el nuevo pacto, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En Ezequiel capítulo 37 está profetizado que David aparecerá y a través de David el pueblo guardará las leyes y los decretos de Dios. Entonces Dios dirá, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ambos se refieren a la misma profecía. ¿Quién nos ha enseñado el camino a la vida eterna y nos ha abierto el camino a la salvación y al reino de los cielos a través de la verdad del nuevo pacto? Entonces, ¿quién es Cristo Ansanjón? Él vino a esta tierra según los testimonios de la Biblia y los profetas. Él es nuestro Dios. ¿No se menciona esto en Isaías capítulo 25? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. No es la época del Padre, ni la época del Hijo. Hasta que la raíz de David venga a la tierra en la última época del Espíritu Santo, todas las personas del mundo nunca podrán descubrir la verdad de la Madre Celestial. ¿Quién nos enseñará esta verdad? Según la profecía del profeta Isaías y la profecía de Génesis capítulo 3, Dios Padre debe enseñar esta verdad a sus hijos. Por eso, Él nos explicó esto en su nota autográfica, en caso de que sus hijos no entendieran bien la Biblia. Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. El Padre Celestial mismo lo confirmó con sus propios escritos.
No obstante, la gente todavía dice comentarios que calumnian a Dios Madre. Sin embargo, solo necesitamos seguir las enseñanzas del Padre. Yo quiero ir al reino de los cielos, y todos ustedes también quieren ir al reino de los cielos. Por eso no podemos dejar de andar por el camino hacia el reino de los cielos, aunque haya dificultades, ¿verdad? Es porque este es el camino de la verdad. Nunca debemos abandonar este camino, porque es el camino al cielo que Dios mismo ha pavimentado. Esperando que todos los miembros de la familia celestial guarden la fe en las enseñanzas del Padre Celestial, la verdad del nuevo pacto y la Madre Celestial, la realidad del nuevo pacto, hasta que entremos en el reino de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.